Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balu Tealdo. 5 minutos pasan de las 3 de la tarde. Estás disfrutando de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Quiero mandarle un saludo a Melody, que comentó acá, me quedó súper atrás, esas noches de Génesis Nocturno cuando estábamos con Facu. Melody, perdón saltear tu mensaje, besote gigante, nos regaló ayer dulce de leche natural, besote a ella. Y también, anticipando, a la columna de Abro Debate de Balu Tealdo. Balu, ¿cómo viene eso? ¿Qué te tenés entre manos? ¿Cómo anduvo la semana antropológicamente hablando? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. La verdad que siempre la realidad nos puede traer cada cosa para analizar. Yo creo que nunca nos vamos a aburrir quienes estudiamos ciencias sociales. Gracias, Ian. De repente, cosas técnicas. Justo traigo un tema que me parece que viene muy a colación. O sea, si bien viene un poco atrasada con la agenda periodística, pero bueno, como mi columna son los viernes, mucho más no puedo hacer más que traerlo aquí y compartirlo con ustedes. Y vos sos más que un periodista. Muchas gracias, muchas gracias. Por Eso favor. Creo que es un cumplido. Por favor. Porque si bien este tema se ha tratado en varios medios, para mí siempre le falta como una vuelta de tuerca, ¿no? Que intento acercarme a ello en estas columnas que hacemos todos los viernes. Y además, teniendo en cuenta que esta semana fue 12 de octubre, ¿no? El supuesto día al respeto por la diversidad cultural. Sí. Ex Día de la Raza. El Día de la Raza. Recordemos, donde prácticamente festejamos un genocidio que por suerte hoy día hay un poco más de conciencia sobre ese hecho, pero que tan solo una semana antes de este 12 de octubre hubo un fuerte desalojo y represión, ¿no? En la provincia de Río Negro, en la localidad de Villa Mascardi, donde nos indica que este temita no está tan saldado. Claro. ¿No? Claro. Creo que es una señal, un reflejo de que este tema no está tan saldado y que no hay tanto respeto por a la diversidad cultural a la que hace nombre el feriado, prácticamente. Con cambiar el día no alcanza. Con cambiar el nombre del día no alcanza. Claro, exactamente. Hacen falta un poco más de cosas. Y este desalojo y esta represión se dio a la comunidad, digamos, fueron desalojados 7 mujeres, todas mujeres de la comunidad mapuche Loflanken Winkul Mapu, espero haberlo pronunciado correctamente, como había dicho anteriormente, en la provincia de Río Negro, donde participaron fuerzas como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y Prefectura, entre otros. O sea, un despliegue, ¿no? de violencia física del brazo armado del Estado, sí, prácticamente, sí. Que no faltó nadie, ¿no? Ningún componente. Y donde, como había dicho anteriormente, hubo 7 detenidas, entre ellas la machi de la comunidad, que vendría a ser, entre muchas comillas, líder, ¿no? Siempre hay un problema en los paralelismos que se establecen entre los lugares que ocupan, ¿no? Las personas dentro de la caracterización de las comunidades y esas traducciones que hacemos. Pero bueno, le podríamos decir que era la líder. Se encuentra entre las personas detenidas. Y además, varias de esas mujeres, una de ellas estaba embarazada, otras de ellas fueron separadas de sus hijos. Realmente, mucha violencia. Un horror. Y no solo eso, sino que también fue impulsada, y se sabe abiertamente esto, ¿no? Digo, todo lo que digo acá puede ser chequeado y comprobado, quiero que eso quede clarísimo. Este desalojo también fue impulsado por Consenso Bariloche, que es un grupo empresarial que se encuentra en el sur, que está compuesto, entre otras cosas, por hoteleros y un sector turístico, que claramente tienen apoyo político provincial y nacional, que todo el tiempo van en contra, ¿no? de las comunidades indígenas que se encuentran en el sur, porque básicamente molestan, podríamos decir así, en sus negocios, ¿no? El lobby inmobiliario, el peso que tiene el lobby inmobiliario es
más grande de lo que se lo imaginan, tengan la visión que tengan sobre comunidades autóctonas y demás. El lobby inmobiliario es monumental políticamente hablando. Y existe y es un grupo que tiene nombre y apellido, ¿no? Y es gente y abogados que se asesoran especialmente para eso, y una de sus grandes representantes es Patricia Bullrich, ¿no? Y insisto que esto está escrito, se sabe, de hecho, para mí Tiempo Argentino, el diario, hizo una gran cobertura de este desalojo, donde te pone todas las personas implicadas, ¿no? En este accionar tan violento, como lo fue Consenso Bariloche, ¿no? Que viene igual haciendo lobby hace muchos años y que prácticamente nadie lo frena porque, como habíamos dicho, tiene apoyo político no solo provincial, sino también nacional. O sea, da lo mismo, ¿no? La cuestión es que yo me puse a pensar por qué esta represión y este desalojo no fue la primera. O sea, no es la primera vez que pasa esto en estas zonas, en estos territorios, ni tampoco va a ser la última, lamentablemente. O sea, no estoy haciendo futurología, ¿no? O sea, es verdad que esto va a seguir pasando y tiene que ver con las raíces simbólicas en las que esta violencia básicamente se sienta. Y que me gustaría que indaguemos un poco hoy en esta columna, lo que podamos. Empezando porque si bien en la reforma constitucional de 1994 se reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas, o sea, es decir, que como Estado, ¿no?, se reconoce a estas comunidades que ellas estaban previamente a la colonización de América, es decir, que claramente hay una cierta porción de territorio que pertenece y que tienen derecho a vivir allí, ¿no? Sin que nadie moleste prácticamente, no es respetado en absoluto. No, o sea, por esta represión que pasó hace unas semanas y por todas las anteriores que se dieron también. Y por la historia misma. O sea, pensemos que este conflicto no es algo que pasó una vez, sino que tiene también raíces históricas muy profundas. Y entre ellas, digo, lo podemos ver mucho, como a mí siempre me gusta recurrir, por así decirlo, al sentido común para entender estos conflictos, porque es muy visible, ¿no? Es algo que tenemos como muy instalado. Y todos los años se repite, siempre hay un conflicto en el sur que implica mapuches, todos los años. Y todos los años. No nos metemos a decir, no hay un patrón acá que pueda hacer que prevengamos o conozcamos más qué sucede. Claro, tal cual. Y si vamos como a estos discursos, ¿no?, que circulan y que nadie parece cuestionar mucho, nos encontramos que todo el tiempo se separan, ¿no?, se justifican como estos accionares, se separan entre mapuches buenos y mapuches malos, ¿no? O entre indígenas, directamente ya generalizando, ni siquiera haciendo punto específico con los mapuches, sino entre indígenas buenos y malos. Los buenos son los que básicamente se adecúan a nuestro imaginario, ¿no?, de buen indígena, que son los que hacen sus cositas y sus ritos y esas cosas. Los que se han amoldado a la sociedad. Claro, sí, ahí en su privacidad, sin que nos molesten a nosotros, ¿no? Claro. A los dueños prácticamente de los dueños ilegales de las tierras del sur. Y los malos son aquellos que no se adecúan a este imaginario, ¿no? Los que protestan, los que cortan las rutas, los que exigen vivir en paz en sus tierras, que se respete su cultura y su identidad. Pero no solo eso, sino que también muchas veces se los cataloga de oportunistas a quienes efectivamente practican, ¿no?, su cultura. Ah, no, se hace el mapuche para claro, que le den tierras, ¿no? Ah, no, se pone una vincha y se viste de mapuche cuando en realidad es un terrorista. Claro. Y si mapuche, ¿por qué usa celular? Claro, exactamente, o sea, directamente se los extranjeriza, ¿no? Como si no pertenecieran bajo ningún punto de vista a nuestro territorio argentino, o como si no se los pudiera considerar como un hermano, ¿no? Son enemigos de la patria muchas veces, donde cuando practican, ¿no?, sus costumbres en el ámbito privado está todo bien, porque hasta directamente los encajamos en un lugar de folclore, ¿no? Como esa cosa que quedó en el tiempo, como un registro de cómo era la humanidad antes. Mirá qué lindo, donde prácticamente los podríamos colocar en un museo. Claro. O sea, es
terrible y durísimo pensar algo así. Pero si los vemos usando un celular, ¿no? Si nos cortan las rutas, si vemos que se reúnen con el gobierno para exigir sus derechos, que está en la Constitución, lo acabo de decir. No, ahí como que transgreden un límite. Un límite que la propia sociedad puso, ¿no? O sea, porque ¿quién dibuja ese límite entre hasta dónde se puede ir y hasta dónde no? Claro. No es natural. Es social, ¿no? O sea, no vino Dios y dijo, ay, sí, los mapuches llegan hasta acá y los blancos llegan hasta otro lugar. Aceitado por un hostigamiento mediático también, por por un desconocimiento, por esta cosa de... en Chile se dio el debate por la concepción de un Estado plurinacional y las comunidades autóctonas de Chile hablamos de un Estado plurinacional en la Constitución que se rechazó, cuando todavía tenemos falencias en la columna vertebral de nuestra cotidianidad. Estamos hablando de la tapa, cuando en el frasco estamos repletos de problemas. Total. Y todo esto se aceita. Creo que hay, por un lado, una especie de llegada tarde del gobierno nacional a este asunto, que termina como llegando a la situación ya devastada por todo lo que está ocurriendo. Y está siempre esto del enemigo interno. Total. Tenemos una comunidad terrorista mapuche en nuestro país, bueno, lo cual prende rápido en los medios. Claro, no, se los extranjeriza, ¿no? Sí. Bueno, justamente él es un muy buen ejemplo, porque se los extranjeriza como si prácticamente fueran un peligro a la patria, ¿no? Esa patria que no los incluye. Sí. O sea, estamos dibujando constantemente estos límites simbólicos de quién sí y quién no puede entrar ahí. Claro, de quién pertenece y quién no pertenece. Y donde si hacen sus ritos y usan estas plumas, que bueno, todo eso no es prácticamente un dibujo, o sea, termina siendo irreal, ¿no? O sea, son los dibujitos que venían en la Villiquen cuando nosotros éramos chicos, o sea, y eso no existe en la realidad, y no solo eso, sino que nuestro imaginario, ¿no? Los termina congelando en el tiempo como si fuera algo estático que no puede cambiar, y como si este contacto, ¿no? Por así decirlo, intercultural, no cambiara también las relaciones que ellos tienen hacia adentro. Son visiones que son muy estáticas, que son realmente muy racistas, por supuesto, ¿no? Como siempre hablamos, todo lo que no es ni blanco y europeo lo catalogamos como algo malo y extranjero y que no debe pertenecer a donde yo pertenezco. Ahora, lo que pasa con todo esto, o una de las maneras, qué sé yo, no sé si de arreglarlo, ¿no? Porque no me gusta esa palabra, pero de empezar a reflexionar sobre esto. Claro, de abordarlo, ahí está. Me gusta tu sinónimo, muchas gracias. Es que hay que empezar a reponer justamente estos aspectos claves de nuestra historia, ¿no? De dónde viene todo esto que acabamos de decir, que digo, tanto vos como yo, como creo que la gente que esté escuchando se identifica con lo que dijimos recién. Todos escuchamos decirle a Pichetto son terroristas, todos escuchamos decirle a la Nata la RAM es una organización, ¿no? También de mapuche mafiosos, qué sé yo. Estas invenciones que no salen de un repollo y tienen un origen y que son directamente como imaginarios estereotipados, ¿no? O sea, arraigados plenamente en el sentido común. Entonces hay que empezar como de a poquito a reponer estos aspectos que son bastante importantes. Decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Tiene un origen? ¿Se puede cambiar? ¿Cómo hacemos? ¿Alcanza simplemente con cambiarle el nombre a un feriado, ¿no? A un evento que fue prácticamente un genocidio. O sea, está bien, fue una importancia histórica tremenda, pero podemos abarcarlo como verdaderamente fue, ¿no? Contando todo lo que sucedió. Entonces recordemos que justamente estos pueblos, estas comunidades, a partir de la llegada de Colón a América, ¿no? De esa Europa blanca, racista y genocida prácticamente, estos pueblos fueron constituidos como una alteridad, como ese otro distinto a mí, ¿no? Como siempre decimos. Cuando estaban antes que nosotros. Exacto. Sí. Pero no solo distinto de como, uy, mirá qué raro, sino también directamente peligroso. Sí. Ajeno. Hay que encerrarlos en una jaula, que era literalmente lo que hacían. Hay que mostrarlos en un zoológico porque son directamente extraterrestres. Y esto sucede justamente de la conquista de América en adelante, que no se terminó cuando Colón vino, mostró espejitos, mató un par y colonizó todo el continente americano, ¿no? Sino que esto siguió y terminó arraigándose desde un lugar bastante simbólico, no solo desde una violencia física, ¿no? Ahora, justamente, a partir de ese momento, sus espacios
fueron marcados, ¿no?, por el Estado cuando se empezaron a conformar los estados modernos, como nuestro país, como Chile, etcétera. Sus espacios fueron catalogados, ¿no?, fueron marcados como tierras fiscales. O sea, que eran tierras que el Estado podía venderles, ¿no?, a privados, o a sujetas a la nación, jurídicamente organizada. Exacto. O sea, se los extraía, ¿no?, de esa pertenencia territorial que tenían las comunidades, y justamente se las extranjerizaba, ¿no? O sea, como prácticamente ustedes no pertenecen acá, y se llevaba a cabo justamente como todo este despojo hacia la comunidad y la venta de sus tierras, ¿no? Y no solo se ejercía esta violencia física, como la que vimos hace unas semanas, sino también una violencia simbólica, que era, por ejemplo, no permitirles hablar su lengua, ¿no? Eso es terrible porque prácticamente niega la identidad. No es como si alguien ahora viniera y nos dijera, no, vos no podés hablar español, o no podés tener tu acento porteño, ¿no? Che, boludo, sí, bondi, sí, no sé qué. Como si alguien viniera y te lo quitara cuando forma parte de la identidad de uno, ¿no? Extranjeriza. Claro, exactamente. Ahora, estaría bueno que nos preguntemos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos paramos? Digo, nosotros, por ejemplo, ¿no?, que no pertenecemos a la comunidad indígena, ¿qué podemos hacer, además de hablarlo acá y que la gente efectivamente se entere y escuche? Estaría bueno como empezar a recentrar el problema, ¿no? Y entender que un poco el problema somos nosotros como sociedad. O sea, está acá el problema, ¿no? Está en todo este sentido común, está en todo esto que reproducimos sin cuestionar, está en toda esta violencia. Y que nunca, jamás se termina tomando el punto de vista de la comunidad, ¿no? O sea, siempre en los arreglos que se intenta hacer de todos los gobiernos, porque esto es histórico, repito, o sea, no hay... Tal vez algún que otro gobierno intentó acercarse más desde otro lugar, pero nunca se quiso tomar desde el punto de vista de las comunidades indígenas, ¿no? Pensemos que tienen otra organización, otra cosmología del mundo, y siempre una necesidad de que ellos se acerquen a lo occidental, ¿no? Claro. Que ellos entiendan nuestras reglas. De repente les caemos con un derecho que es completamente occidental y que no tiene nada que ver con cómo ellos se organizan. Nunca hubo necesidad de ponerse en ese lugar, ¿no? Porque siempre esa alteridad, eso de distinto se resolvió mediante la violencia. Que ellos ¿no? sean los que concedan. Claro, exactamente, que ellos sean que ese otro distinto a mí sea el que conceda. Lo cual para mí es realmente terrible y no puede seguir pasando. O sea, no podemos tampoco tener... En este caso, y es una crítica para mí bastante fuerte e interna, un gobierno, ¿no?, de mayorías populares que se dice como querer construir una sociedad más igualitaria, cuando al mismo tiempo tenemos una represión, claro. Específicamente a mujeres de la comunidad mapuche tehuelche. No tiene sentido, ¿no? Es completamente contradictorio y es no solo eso, sino también inadmisible. Realmente. Entonces pongámonos a pensar 2 minutos qué podemos hacer desde nuestro lugar, realmente cuestionar todas estas barbaridades que se dicen en los medios de comunicación también, que es un gran foco del sentido común y de cómo se distribuye todo este racismo, ¿no? Y esta xenofobia y ese odio y ese básicamente chivo expiatorio, ¿no? Porque es culpar a uno porque sí. Sí. Y donde por supuesto que el conflicto es muy complejo. Nadie está diciendo que se resuelva con, sentémonos a una mesa y charlemos pacíficamente, porque obviamente no pasa eso. Porque también hay que poder entender que como nosotros como sociedad occidental, ¿no?, con un Estado moderno constituido, tenemos problemas internos, ¿no? O sea, lo he visto todas las semanas, te vi vos conduciendo un programa básicamente de política. Sí. Qué complejo que es todas las relaciones, ¿no?, y las disputas de poder que hay. Ellos también tienen disputas de poder dentro de su comunidad. Y una cosmovisión propia. Y sus propios liderazgos, ¿no? Como los tenemos nosotros, por supuesto. Ahora, obviamente que esa puesta en común va a ser difícil, pero no puede ser que nosotros no seamos ni un poco. O sea, en serio lo digo, como que es inadmisible. Entonces, a partir de todo esto,
un poco pongámonos a pensar qué vamos a hacer desde nuestro lugar. Primero difundir, primero estar completamente en contra, ¿no?, de todo lo que pasó, que es inadmisible, que bueno, por ejemplo, qué sé yo, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades renunció Sí. a causa de esta represión, porque justamente encontraba muy contradictorio ser ministra, ¿no?, de un ministerio que promulga esta igualdad y de repente eso no sucede. Claro. Pero bueno, no basta con eso. No. Hay algo que tiene que cambiar en la mentalidad también. Que estaría bueno que nos empecemos a meter y a desentrañar todos esos nudos y ese sentido común que se distribuye tan fácil. Y cuando escuchemos que alguien dice, tipo, no, estos mapuches terroristas, bajar y decir, sí, no sé si están así. Total, no quedarnos con lo que nos da la visión de la nación más del mundo. Claro. Que es la visión Pichetto, la versión Bullrich. Digo que es importante incorporarla para tener toda la cosmovisión, pero usualmente toda la cosmovisión se termina donde termina la editorial de Johnny Viale en La Nación Más. Enlazarse con radios comunitarias que están cubriendo el caso, radios comunitarias de la zona, también de acá, que constantemente actualizan y hermanan como muchas cosas que suceden en el sur, represión de todo tipo. Hablamos hace poco con Martín Ulacia, que fue el periodista que cubrió el caso de el docente Goodman, que había sido detenido, no pertenece al caso de los mapuches, pero había sido detenido por supuestamente vandalizar la legislatura de Chubut, cuando en realidad había prendido fuego una goma, algo que sucede en todas las protestas del país todo el tiempo. No, y que muchas veces es la única manera de captar la atención, porque si no es imposible. Total, y él nos decía, totalmente, y decía... muchas veces lo que sucede en el sur a Buenos Aires llega o cuando está en un extremo o cuando un dirigente de la oposición lo critica. Sí, total. Estaría bueno que se llegue por la propia curiosidad y aparte de ahí sacar las propias conclusiones. Seguramente hay un debate fortísimo, pero el plato principal es Sí, es total. salir del prejuicio. Sí, totalmente. Por eso, como siempre, a problemas complejos no hay soluciones simples, no las va a haber. Y sobre todo esta concepción del mundo que tenemos que viene justamente desde que Colón conquistó América, ¿no? Es muy difícil desentrañar todos estos pensamientos. Yo siempre lo repito porque a veces parece muy frustrante, ¿no? Que uno dice tipo, uy, mirá toda la información que puede haber para poder cambiar la realidad y de repente yo sigo escuchando que Pichetto dice que los mapuches son terroristas. Bueno, porque está muy arraigado, como veníamos diciendo. Son raíces que son muy difíciles de despertarse de un día para el otro y decir como, listo, igualdad social. Pero, no por eso vamos a seguir reproduciendo esas desigualdades. O por lo menos ser conscientes de lo que significa eso y aportar nuestro granito de arena, me parece a mí, desde donde estemos, siempre es muy importante. Totalmente. Dar espacio, dar lugar, escuchar, entender, confundirse, molestarse. Todo eso hace que la realidad se mueva un poquito más. Aparece Marcos Gagliardi en el chat. Primera vez que lo leo a Marcos. Bienvenido, Marcos. Dice, ¿cómo nos haría falta un sistema de medios federal que muestre las realidades de todo el país? Totalmente. Otra cuenta pendiente del gobierno. Sí, que por supuesto. Se ha negado el debate. Sí. Una ley de medios en este caso, un sistema de medios federal. Totalmente, Marcos, activando ahí el debate en el chat. Balu, gran regreso. Muchas gracias. Te extrañábamos, te necesitábamos. Yo también necesitaba como expulsar mi odio hacia la sociedad. Me parece precioso lo que hacemos aquí todos los días, Balu.